Esta entrevista de La Presencia, entrevistas a mujeres notables, es traída a ti por Plaza Nacosari, un sueño hecho plaza. Hola, ¿cómo están? Yo soy el Babuc. Esta es La Presencia, entrevistas a mujeres notables y por fin los astros se alinearon y estamos con la maravillosa Michelle Guerra Adame. Por favor, háblanos un poco primero, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en la Muestra Nacional de Teatro? Bueno, vine, gracias por la entrevista y por la casualidad de que se diera acá. Yo vengo a la Muestra Nacional de Teatro como al encuentro de programadores, que somos programadores tanto institucionales como privados, directores de festivales y de centros culturales, que venimos a ver las obras a la muestra y también a tener un diálogo y un acercamiento entre nosotros y nosotros. Qué bien, qué bien. Eh, Háblanos un poco del teatro de bebés. ¿Coincide con el nacimiento de tu propia hija o es algo anterior? Yo cuando quería hacer teatro, quería ser actriz desde siempre. Entonces, las circunstancias de la vida y de cómo me acerco más profundamente al teatro es a través de las niñas y los niños en un taller en una primaria que un amigo dejó y me encarriló ahí con ellos y yo me encontré en un espacio que no había planeado abordar, pero también estaba yo en la normal estatal, soy maestra de preescolar. Entonces coincidió con esa formación y de pronto me empezaba a dar cuenta lo interesante que eran las contradicciones entre los textos que se escribían en ese momento con el análisis de ellas y de ellos. Entonces veía de primera mano así de, ¿por qué dice esto? ¿Qué forma de nombrar las cosas? ¿Por qué nos habla Lupita, Pepito? Es como que había muchas cosas ahí que de primera mano yo me daba cuenta que había una especie como de ninguneo, de reducción de las niñas y a los niños a algo infantil. Que cuando yo me refiero a lo infantil, me refiero como a algo que pues que no se ha terminado de hacer, que le falta madurar, que está reduciendo y faltando al respeto incluso a la inteligencia de las niñas y los niños, ¿no? Por eso que a veces insisto mucho o me he dado cuenta que es muy importante cómo nombramos las cosas, porque a través de esa palabra está una postura política, una postura de trabajo, una postura de respeto. Y bueno, entonces hablo del teatro para niñas y niños o del teatro para primera infancia, incluso porque si decimos bebé, un bebé es una persona de brazos y primera infancia es el rango etario entre los 0 y los 6 años. Entonces tú dile bebé a un niño de 3 y te va a Ah, decir... no, se enojan. Yo no soy bebé. Claro, pero también entiendo la manera comercial o de nombrarlo. Entiendo cuando dicen infantil o bebés a qué se refieren, pero a mí me parece que el trabajo que hacemos de investigación, de reflexión, de abrir a las niñas y niños los espacios culturales como este, como espacios públicos, que merece la pena comenzar a nombrarse de una manera mucho más seria y más profunda y explicar por qué se nombran de esta manera, ¿no? Un poco para erradicar también huecos o posturas que añaden a la bolsa del cliché y de la falta de respeto a las infancias con cosas más despectivas, ¿no? Entonces, como que también el trabajo va en congruencia con una forma de visibilizarlos como agentes participativos en el aquí y en el ahora y erradicar todas esas ideas de la página en blanco, Ay, de la no, no, esponjita no. o la formación de espectadores para el futuro, porque entonces, ¿dónde está el aquí y el ahora, no? Y sí, se les habla con condescendencia, como si no entendieran, cuando son seres altamente inteligentes y con una neuroplasticidad que nosotros ya no tenemos. Exacto, o sea, de los 0 a los 5 años, nuestro cerebro crece y se reproduce el conocimiento a una velocidad y con una efectividad que nunca más tenemos en la vida. Entonces, primera infancia es este espacio en la vida en la que nos nutrimos y nos formamos y que muchas de las cosas a través de las cuales aprendemos se forman y permanecen por mucho tiempo así, porque después modificar estas formas, que sí es posible, es mucho más complejo porque ya no hay esa plasticidad a la que te refieres. Entonces, para mí es muy importante lo que hago porque el aquí y el ahora
me lleva a construir un mejor acompañamiento como adulto y no como, no solamente como una mamá o como una mujer. También es una de las cosas que he buscado mucho erradicar de la narrativa, ¿no? Creo que amo ser mamá, es lo más importante de mi vida, es mi hija, y ser profesional y ser una buena profesionista también tiene que ver con el ejemplo que quiero darle, el acompañamiento que quiero darle, pero definitivamente mi trabajo corresponde a una vocación, a una preparación y a una labor que creo que puedo hacer mejor desde esta parte del teatro y no de otros, porque hay muchas maneras de acercarte al teatro, ¿no? Creo que cada quien tiene la suya, pero definitivamente no lo define mi género ni mi maternidad. No. De hecho, podrías no haber tenido hijos y estar haciendo lo que haces. Claro, hay muchas personas que hacen teatro para primera infancia que no son padres ni madres. También creo en la creación de una narrativa de qué es el teatro para primera infancia, erradicar también estos posicionamientos como de, claro, las mujeres son las que se dedican a trabajar con niños porque es más fácil. También he visto, o sea, Teatro El Vacío, por ejemplo, que es una compañía de 2 chicos, son hoy por hoy la compañía mexicana que más exporta teatro para niñas y niños producido en México en el mundo. Y ellos no son padres, no son mujeres, y tienen una vocación y una preparación clarísima. Entonces, a veces creo que lo que decimos le quita a otros, ¿no? Y nada, somos un gremio que busca como fortalecer la presencia sí del trabajo escénico, pero también visibilizar a las niñas y a los niños como ciudadanos, como participantes, como seres del aquí y el ahora. Sí. Es decir, hoy este espacio está aquí para ellos, pero va a ser diferente que para nosotros. Hoy para ellos eso a lo mejor no es accesible subirlo, pero cuentan con nosotros para poderlos cargar y hacer que entren a estos espacios, ¿no? Y generar experiencias colectivas, sociales, tanto con adultos como adultos mayores, con sus padres, madres y con sus pares, también como un espacio donde te encuentras con el otro y ves que hay otros como tú que también tienen sus seres cercanos que los acompañan y que estamos y que en este espacio teatral vamos a compartir el mundo, ¿no? Sea de lo que se trata de la obra, es un momento en el que compartimos el mundo, la visión del mundo y buscamos cómo ponernos a la altura de estas niñas y niños que están viviendo a través de esas sensaciones, ¿no? Del cuerpo, de la mirada, del movimiento, de las preguntas. ¿Cómo se relaciona Michelle Guerra con su niña interior? Híjole, a veces creo cuando estoy trabajando en una puesta en escena, pienso mucho en mi mamá. Pienso mucho en mi mamá, que es como muy cercana, es muy intuitiva, es muy inocente, porque siento que a veces como en las mismas carencias de las experiencias en la infancia, de pronto como que las buscas en la vida o todo lo ves a través de esa mirada inocente o que te impacta o que te emociona. Entonces, esa manera de mirar de mi mamá a veces es como que la que a mí me inspira mucho. Entonces, cuando yo estoy trabajando incluso en hacer algo, mi mamá es como de, mira, ¿y si haces esto? O ve la obra y ella me sigue consiguiendo objetos, me propone como poner algo más, un brillo, una aplicación, un momento, un algo. Y es yo creo que ha sido mi gran maestra del asombro y del juego. Y la otra es una vez que te das cuenta sobre lo que implica trabajar con niños y las primeras veces, que no es nada más como la primera vez, sino la primera vez que ves que se moja el espacio con la lluvia, es emocionante, ¿no? Entonces esa forma de verlo te permite irlo como particularizando y llenar y hacer que esa sensación un poco se expanda, ¿no? En el tiempo, como el teatro, el aquí y el ahora, pero como que se suspende y acompañarles a ver esas primeras veces, también para nosotros es como regresar a ver la simpleza y la belleza de la vida y eso se vuelve súper... A mí el cerebro me explota cada vez que puedo como indagar en esos procesos mentales y emocionales de las infancias, porque también me conecta a mí constantemente con un reinicio de todo, de la vida, de las sensaciones, de la presencia, del compartir, de la importancia de generar una experiencia.
y qué es una experiencia y cómo esa experiencia se puede quedar para siempre en algo de tu vida, en tus emociones, en tu forma de conectar, en tu forma de salir al mundo y convivir con los otros. Si la experiencia es positiva, entonces tú vas a ser como más deseoso de salir y convivir con las otras y los otros. Sí, un apego sano, Uh-huh. un apego sano. Eh, ¿Tú recuerdas cuando eras niña, ahorita que dijiste la manera de convivir, subir, que digo, un niño aquí lo que ve es voy a trepar, Mil no tengo que, sí, posibilidades. 1000 posibilidades. ¿Tú recuerdas ese momento de tu vida en que veías la silla enorme, veías precisamente a tu mamá, a lo mejor esta parte de aquí, no de frente, porque no siempre los adultos tienen el cuidado de bajarse, de agacharse para que les vean el rostro? ¿Recuerdas esto a la hora de que haces tus obras? No, no creo que me acuerde, más bien me acuerdo que el mundo en ciertos momentos era muy real, siempre ha sido como muy real. Y eso siempre lo cuento en mis clases. Yo siempre pensé que Roma estaba construido arriba de una nube. Entonces yo un día vi a Jacobo Saludowski que estaba dando una noticia y decía, estamos aquí en el Vaticano reportando. Y yo me acuerdo de ver a mi mamá y le dije, mamá, ¿por qué está Saludowski en el cielo, no? Y mi mamá se sorprendió de lo que le estaba diciendo y yo entendí en ese momento que lo que yo había construido del mundo no era así. Entonces me explicó de Italia, que la botita y todo lo que pudo para darme la referencia, pero para mí todo lo que yo había construido a través de la religión, las nubes y todo ese lujo que era el Vaticano, que no funcionaba así. Entonces como que eso siempre lo mantengo ahí para no dar por hecho que, porque yo fui una niña, entiendo la infancia ahora, ¿no? Entonces, que para todos, si está un monstruo abajo de la cama, si las arañas se pueden comer, eso no es una posibilidad, es una realidad. Y que tú como adulto no la puedes quitar de ahí, sino acompañas en un proceso hasta que te das cuenta de, ay, no, no es cierto, no está en el cielo, o sea, está en Roma y es una persona mortal como cualquier otra, el Papa, ¿no? Entonces como que mantengo ese ejercicio constante de decir todo lo que creíamos cuando éramos niños, en ese momento era la construcción de una realidad. Esas escaleras para un niño de 3 meses no, a lo mejor no es como el juego, sino es el triunfo de poder escalar y bajar, ¿no? Para un niño más grande será como a ver qué tan rápido lo puedo subir o cuántos juegos me puedo inventar, pero al final de cuentas es una exploración constante que no tiene nada que ver con la guía de uno, sino con el acompañamiento. Entonces la experiencia la construye cada quien a partir de lo que tienes alrededor. Si tú eres una mamá aprensiva, vas a estarlo agarrando y no dejarlo. Si es una mamá más permisiva, pues puede ser que hasta le suceda algún accidente porque como te desentiendes. Pero si acompañas y estás ahí solo para cuidar esos momentos de peligro y para que vea que tú estás ahí, ese lugar es un lugar seguro para jugar. Es como que esta idea se replica en todos los montajes, en todas las ideas. Sí, y además a mí me tocó con mis hijos, sobre todo con el mayor que tiene 26 años, una época en que a los niños no se les permitía entrar al teatro, tenían que tener 7 años para entrar a la sala de espectáculos del Secut, todo lo que era en Secut y sí, las obras que eran de niños. Y ahorita ha ido cambiando eso. Vemos más niños, estamos en una muy buena época. Sí, yo creo que más que el tiempo en el que, porque el teatro para niños y niñas en México es un referente mundial, creo que lo que se exporta en dramaturgia para niños y niñas es muy importante y ha sido muy importante a partir de los 2000, pero el inicio de teatro para primera infancia en México, porque digamos en Europa tiene 30, 40 años, ha sido también una construcción de una idea de ciudadanía diferente, de una idea de infancia diferente. Por eso te decía al principio que cómo los nombres y cómo hablas de ellos también te define como con una postura y a partir de ahí trabajas. Entonces, trabajar en esta construcción de fundamentar y de reflexionar sobre los derechos de las niñas y los niños al acceso al espacio público es, entonces, ¿son personas o no son personas? Claro. Entonces, si es público, ese lugar también es para ellos. ¿Por qué no pueden entrar por tales razones? ¿Y cómo los vamos a cuidar, no?
pues con los acompañamientos de los papás, las mamás, de los formatos de salidas de emergencia, como de cómo podemos acondicionar el espacio, porque bueno, las butacas no están acondicionadas a su altura, el espacio, pues el propio escenario tiene lámparas, cables, un montón de cosas que pueden ser peligrosas para ellos si no los cuidamos. Entonces hay un diálogo ahí y ahora yo creo que hace como unos 7 años ya puedes leer en las convocatorias que son para todo público, por ejemplo, obras a partir de 30 minutos, que se nombren bebés, niñas, niños, jóvenes, ya es un avance, no nada más en la inclusión de todo el público, sino político, ¿no? En la manera de hacer política cultural. Los reglamentos de los teatros, pues se hicieron cuando se inauguraron, ¿no? 1900, claro, lo que quieras, y es como a poco, pero creo que la calidad del trabajo, y sobre todo cuando tienes la oportunidad de ver las reacciones de las niñas y los niños y de las familias, que ven que el espectáculo está hecho en tiempo, en formato, en temas para ellas y para ellos, tú también como papá cambia la concepción de si es un hacedor de arte o es un espectador. Entonces, eso también va construyendo o va cambiando un paradigma que ha estado ahí muy incrustado en nuestra idiosincrasia, ¿no? De que los niños y las niñas pues dependen totalmente de papá y mamá y que no son individuos, pero confundimos el tengo que amamantarlo, tengo que cargarlo con no es una persona. Eso es como distinto, ¿no? O sea, ¿somos dos o somos uno? Somos dos, pero depende de mí. Y no nada más depende como de la mamá y del papá, también depende de una comunidad que haga que este espacio sea o que este tránsito por la infancia sea una experiencia pues respetuosa, compartida, porque de pronto el mundo es solamente de los adultos, ¿no? Ay, no. El adultocentrismo es una idea ahí que está tan arraigada que nos cuesta mucho trabajo compartir el mundo. Sí, los dichos de que los niños son para ser vistos y no escuchados, pero el dicho de que se requiere de una villa entera para crear un niño, ese sí es cierto. Sí, para mí mi trabajo tiene que ver con eso. Yo soy parte de un sistema que procura los derechos de las niñas y los niños. No sé de la crianza, no sé de socioeconomía, o sea, no sé nada de esto, pero yo sé que mi trabajo es abrir la oferta cultural para que sea una opción, porque antes no había opción. ¿A dónde los llevabas a los bebés? A las niñas de 3 años. Inventábamos al parque y cuentacuentos, inventábamos, pero... El paseo en la carreola, ¿no? El paseo en la carreola que iban viendo. De cada año yo creo que tú viajas 200 días. Viajas muchísimo y logras ver qué es lo que otros países tienen para las infancias y cómo nos coloca esto a México. Yo siento que ahí vamos. Yo también creo que hemos hecho un buen trabajo, o sea, sobre todo yo lo veo en la velocidad en la que hemos ido creciendo. Creo que ha sido una velocidad muy congruente con lo que va sucediendo, ¿no? Porque en un principio era así como de me animo, no me animo, o sea, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo comunico la idea, cómo comunico el proceso, cómo comunico el público, desde dónde me agarro, ¿no? Porque al final de cuentas, Aristóteles nunca habló de los niños y los niños, entonces las niñas y los niños no están en la construcción de toda la conceptualización del teatro. Tú hablas de conflicto, de todos los puntos que debe tener una obra de teatro según quien quiera, ¿no? Pero dices, pues, ¿cómo hablamos de madurez? La madurez corresponde a una concepción, a lo mejor de un adulto, ¿no? Hablamos de autonomía, pues la autonomía está construida a partir de una persona adulta. O sea, todos los conceptos que existen están construidos a partir de un adulto. Entonces, por eso nos servimos de la psicología o de la biología para conocer un poco la evolución y cuáles son los procesos que van formando a este ser humano y en qué momento está esa mirada que va a estar en la puesta en escena. Porque el teatro sigue siendo teatro. Mismos elementos, espacio, tiempo, situación, lo que tú quieras, pero es vestuario, escenografía, iluminación, tienen los mismos componentes, pero quien te mira te va a decir cuánto dura, de dónde tiene que ver, de qué quieres hablar, cómo lo vas a plantear, porque tiene que hablarle a él. No puedes hablar de signos y símbolos a un niño de 3
meses, pero puedes hablar de formas de aparecer y desaparecer y siempre va a haber una expectativa de qué va a suceder, una pregunta de qué está pasando, qué es eso, cómo se llama, por qué lo subió, por qué lo bajó, cómo es que es ese objeto para flotar. Entonces sí, es un conflicto, pero ese conflicto corresponde a la capacidad, a la posibilidad y al momento y al interés que está construyéndose en ese momento. Entonces no vamos a comparar un Edipo con un objeto que aparece y desaparece 20 veces, ¿no? O sea, no sé. Pero que es adecuado para esa etapa de desarrollo de la persona. Claro, o sea, hay un montón de conceptos de la psicología, por ejemplo, que te plantean cómo es que la idea de los objetos se va construyendo, cómo es que la idea de los conceptos en nosotros se va construyendo y cuándo hay un presimbolismo, cuándo hay un simbolismo, por ejemplo, ¿no? Cuando puedes basar una historia basada en un signo, en un símbolo, que se entiende, que lo va a entender el público y cuando no lo va a entender como un signo, un símbolo, pero entiende objetos, texturas, movimientos, sensaciones. Como que si entiendes esas etapas en las que vamos pasando, entiendes cómo puedes trabajarlo acá. Pero también si aceptas y compartes el mundo, entiendes que el teatro es compartir la cultura, compartir la historia, compartir nuestros usos y costumbres. Entonces, ese niño que está ahí viendo la función es un ciudadano, está participando como un ciudadano, está participando de una de un momento, de un aquí y ahora que comparte con otras y otros, que son momentos, si quieres verlos, de emancipación, porque están ahí manifestándose y aunque no tengan la autonomía de ir a tocar el objeto que quieran porque es peligroso, tienen un deseo. Al final de la función, cada niña, niño se levanta de su lugar, el que puede caminar, o el que puede gatear, o el que apunta con el dedo, a un objeto, a una persona, a un algo que le interesó durante toda la obra, pero que estuvo como observador, y después va y lo toca y ninguno va al mismo lugar. Entonces, no son una página en blanco. El temperamento, su contexto en el que crece lo va a hacer desear un objeto o el otro. O preguntarse más cosas como qué puede ser el objeto, ¿no? Ya lo vio durante la función, pero tiene preguntas que están ahí, esperando como ser contestadas con los sentidos. Y además les toca vivir una época muy difícil ahorita. A mí me toca ver en los restaurantes bebés con un celular o un iPad enfrente, una tableta. Y qué tan importante es que las infancias asistan al teatro, a experiencias así, que no es ver una pantalla. Pues es como salir al parque y ponerte a ver el teléfono, ¿no? Es como de, o ir a la playa y que te den el teléfono. Creo que los tiempos que nos exigen hiperproductividad, o estar todo el tiempo trabajando, o un horario de trabajo súper extenso, hace que tengamos menos tiempo con las hijas y los hijos, ¿no? Como de, ¿qué puedes hacer durante todo el día? Mientras tú tienes que estar trabajando para que él esté entretenido y que esté fuera de peligro, ¿no? Como que eso ha sido como un recurso que antes no había, entonces no le podías dar eso a una niña o un niño. Pero no sé si había tanto demanda de presencia de alguien en su trabajo como para poderse dividir entre criar, cuidar una casa y luego ser persona. Pues creo que también pues hay mucha cuestión en salud mental porque no hay un equilibrio entre lo que puedes dar y lo que te cuesta mantener una vida, ¿no? Es una cosa así como que da muchas vueltas. Entonces, si esto abre la posibilidad, no nada más a que vengan y vean la obra, que hagan uso de su derecho cultural, etc., etc., pero también papás y mamás, abuelas, tías, quienes vienen acompañan, se dan cuenta de muchas cosas que pueden jugar en casa. Cuando tú ves que es hermoso la transparencia, que es hermoso un objeto que flota o que se esconde, tú también te llevas una idea de cómo puedes seguir jugando con tu hija, con tu hijo en casa. Tenemos muchos mensajes de mamás, de tías y de papás que nos mandan videos de cómo llegan a casa y replican algunas cosas que ven en la obra, ¿no? Como esconderse o como agarrarse de objeto y trabajar con él. Entonces, yo no sé lo que aprendan, porque creo que el aprendizaje es muy personal, pero los papás y mamás sí se dan cuenta lo que se llevan de la obra después, porque lo replican en casa. No ven igual el agua, no ven igual una canasta, no ven igual un listón, porque entonces tienen como la referencia de que han venido a verlo a otro lugar. Entonces como que también va construyendo la memoria, va construyendo la socialización, va construyendo
el que son parte de una comunidad que no se reduce a su familia y a su casa. Eso si se repite, entonces está ahí presente. Si no se repite, cuesta más trabajo construir esa capacidad para relacionarnos con otros. Qué bonito, qué bonito. Estás a punto de irte, nos comentaste, a Tamaulipas, y tienes un viaje a Francia, que es un país que tradicionalmente lleva a los niños al teatro, al museo. Los miércoles los tienen libres. Creo que van un par de horas a la escuela y luego los adultos salen del trabajo y conviven con sus hijos. ¿De qué manera quieres traer tú esto a nuestro país? A mí me impresiona mucho las políticas culturales que he encontrado en otros países, sobre todo las que no tienen que ver con recursos, porque estás de acuerdo que trabajan menos horas y además tienen que ver con un recurso que es suficiente, que no tienen que tener otro trabajo o que hay una idea distinta de trabajar, ¿no? Entonces, son cosas que yo pienso, ¿será recurso o será la manera que pensamos la infancia y los derechos, ¿no? Tiene que ver con voluntad, Michelle. Sí, pero y con ideas. Y digo, si pensamos que los niños no necesitan eso, que con el iPad están bien, entonces no vamos a hacer nada para que dejen de usar el iPad y puedan desarrollar esta otra parte, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, en Helsinki, ellos tienen una ley que es un acompañamiento cultural para niñas y niños entre los 0 y los 6 años. Pues cada año, cada niño tiene derecho y tiene, digamos, pues como las vacunas, su cartilla de vacunación, su cartilla cultural. Entonces, cada año, o sea, el primer año son teatro, el segundo año es danza, música, o sea, todas las artes los primeros 6 años. ¿Y quién provee ese servicio? La Casa de la Cultura. ¡Ay, qué belleza! Entonces, no es como que le metan dinero a eso, sino las funciones que están programadas cumplen un servicio a la comunidad. Y lo que me decía la directora de este lugar es que el 85% de la población lo hace valer. Entonces, si yo sé que tengo la posibilidad de ir 2 veces al año al teatro con mi hija o mi hijo en ese año, voy y canjeo, me apunto en este servicio y lo hago. Y es eso, es un servicio cultural porque debe haber, o sea, la salud tiene que ver con la cultura. Entonces, esta idea instalada en una sociedad hace que todo se vea diferente. Y tú hablas de que esto ya lleva muchísimos años en los adultos que tú te encuentras en estos países. ¿Cómo ves esa salud mental a raíz de esta manera de vivir? Mira, para empezar, lo veo en cuando me contestan los correos. Ellos tienen un tiempo de trabajar y yo trabajo día y noche de lunes a domingo, sí, y a la hora que me hablan yo contesto. Chócala, chócala. Pero ellos, por ejemplo, te dicen, oye, estoy de vacaciones, te contesto el lunes. Respeto este espacio que es para la familia y para el descanso. Aunque nos urge terminar de ponernos de acuerdo, si escribo en un momento de fin de semana o de día festivo, por ejemplo, o nos dicen, ¿saben qué? Hoy es día festivo, no puedo contestar. O nos dicen, va a ser día festivo, no voy a contestar hasta tal día. O estoy de vacaciones. Entonces, esos espacios que se respetan también te dicen, bueno, respira y va a suceder, ¿no? También, por ejemplo, con cuestiones de cómo se plantean las cosas, como no hay este cuestionamiento de qué haces, por qué lo haces, por qué te dieron ese dinero, hazlo, hay que hacer cosas. Nos toca hacer esto, entonces vamos a organizarnos. En Francia, por ejemplo, vamos a trabajar en las guarderías, porque el sistema de trabajo de las compañías que trabajan para primera infancia es directamente con guarderías y centros de cuidado para niños, para niños de 0 a 3 años, por ejemplo. Entonces, todo lo que hacen ellos para hacer una puesta en escena está, digamos, laboratoriado en un jardín de infancia, en una guardería, y hay una correlación muy importante que el gobierno obviamente apoya. Entonces ahora ellos tienen una red de compañías para primera infancia que son alrededor de 35 más o menos, y esto empezó en los 80s, finales de los 70s, a ser una realidad en el trabajo de guarderías. Entonces forman parte del gremio artístico, pero su función principal es atender a los públicos desde que están en las escuelas, y las escuelas van a los teatros. Obviamente estamos hablando de contextos más seguros, sí, donde los papás y las mamás pueden sacar con más confianza a sus niñas, a sus niños a la escuela. Niños que yo veo de preescolar que van caminando hacia la escuela, que yo me quedo así de ¿dónde está el papá, la mamá de ese niño? Porque para mí mi contexto es diferente, ¿no? Y ahí es como de,
Los niños caminan a la escuela solos, porque toda la gente los cuida. Entonces, a veces creemos que es dinero, o que es presupuesto, o que es otra cosa, y es nada más una cuestión, como dices, de voluntad y de tener la convicción de que no nada más servimos a nuestra familia, sino también servimos a la sociedad como una parte importante para que las niñas y niños crezcan en un entorno mucho más saludable, que les permite desarrollarse totalmente. Ahora ya no podemos pensar en que tienen un sentido común desarrollado porque no les tocó pandemia, les tocó no poder salir a jugar a la calle, no poder treparse a los árboles, porque ¿cuáles árboles? No, es No ver como, la cara de mamá a veces, o de papá, o de los abuelos. exactamente. Ajá. O no ver las estrellas, por ejemplo. Tenemos cielos contaminados, tenemos pocos espacios naturales, o los que hay, por ejemplo, los parques están luego invadidos por otras personas que no deberían estar ahí, ¿no? O caminamos por la calle con el cigarro en la mano, pero no aguantamos un niño llorando en un avión. Entonces hay como un poco de exceso de ocupación adulta en el mundo y en las ideas que, o en las reglas, en muchas cosas, que hay como mucho solo para los adultos, y las niñas y los niños como son el futuro, pues ahorita no importa. Entonces como que ha ido cambiando mucho esa parte, pero todavía hay mucha resistencia sobre de quién es el mundo, ¿no? O sea, por eso decía como que no va a ser su mundo, es un mundo. Y como niños tienen derecho a vivirlo de una manera pues, muy plena, porque eso va a permitir que desarrollen no nada más como emociones saludables, sino también capacidades motrices gruesas, finas, socializar, correr, que crezcan los pulmones, ¿no? Que pueda respirar aire más puro y también una conciencia sobre la tierra, sobre el agua, sobre cosas que desde ahorita es importante que las cuiden y las procuren, porque les pertenece hoy y mañana también, ¿no? Gracias por abrirme los ojos a esto, por abrirnos los ojos a esto, Michelle, porque sí, la manera en que, sí, ellos son el mundo del mañana, pero sí es hoy. Hoy están conviviendo con nosotros en este espacio. Sí, sí, porque ya mañana no serán niños, serán adultos como nosotros. Adultos. Pero la vida, o sea, la perspectiva de infancia, la vida niña, es algo que no nos planteamos, ¿no? ¿Cómo vive un niño ahorita? ¿Nos preocupa cómo O viven no los nos niños? acordamos Sí, porque de cómo era nuestra infancia. porque decimos, ya pasará lo que te decía de la historia esta de Roma, ¿no? Porque decimos, bueno, eso pensaba, ahora está bien, pero en ese momento que era, ¿no? Cuando crees que tus papás se van a divorciar porque los de tu papá, los de tus amigos se divorciaron, y estás como con la idea recurrente de se van a divorciar, o lo ves peleando todo el tiempo, todas esas cosas que están ahí en la infancia y que para un adulto es como que no, la infancia es una maravilla, y el no, mito de la infancia feliz. Ajá. porque claro, eso es lo que deseamos todos, ¿no? Que sean muy felices, que sean plenos, que sea alegría, que sea inocencia, pero se nos va la onda de que también nosotros vivimos frustraciones, de que no entendíamos cuando ya no podíamos tener un juguete, de que no entendíamos cuando la abuela se murió, cómo es que se murió, dónde está, cuándo regresa, ¿no? Y es que recurrentemente se les miente a los niños, se les miente como una práctica de todos los días. O le cambias, ¿no? Ajá, no, y digo, no estoy criticando a los que les dicen a los niños sobre Santa Claus y la coneja de Pascua y el hada de los dientes, pero sí, recurrentemente se les miente a los niños como la cosa más normal. Claro, pero yo pienso, por ejemplo, prefiero mentirle a mi hija sobre el ratón de los dientes que mentirle sobre que su papá se fue. Exacto. O que, ¿sabes? Creo que a veces la realidad es tan abrumadora que nos rebasa y que no podemos, o sea, no hay más remedio que decirles en un formato real, pero amable, pero suficiente, qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué es su responsabilidad y qué no, porque a partir de esas ocultaciones a veces uno va construyendo una otra realidad porque no tiene la información completa que termina por ser una verdad que ni siquiera es esa verdad, pero todos necesitamos tener una realidad de lo que sucede. Cuando no la tenemos, la realidad, construimos una. Pues crecer con eso a veces es complicado también. Sí, sí que lo es. La gente que nos está viendo, la gente que quiere saber más de ti, que quiere comunicarse, que quiere una obra tuya en su guardería, en su escuela, en su espacio, en donde quiera que sea, ¿cómo puede acercarse a ti? Pues yo creo que lo más fácil es a través de redes sociales. Estamos como colectivo Terra en Espiral.
Tenemos una página web igual en el Facebook, Instagram. Teatro en Espiral. Ajá. Ok, perfecto, porque estoy segura que mucha gente quiere saber más de ti, Michelle. Y sabemos que eres una mujer muy ocupada. Te agradecemos este espacio. Aquí estamos desde el Teatro de la Ciudad, en La Paz, Baja California, en la 44 Muestra Nacional de Teatro. Esta mujer hermosa es Michelle Guerra Adame. Yo soy Elba Buch. Les mandamos un abrazo fuerte desde nuestro corazón.